Esta semana en Esfero, Daniel Levy deja el Tottenham y abrimos el debate de los despachos, gestores profesionales o gente de fútbol al mando. Mientras tanto, la lesión de Dembélé con Francia reabre la eterna pregunta: ¿a quién se debe un jugador? ¿Al club o a la selección? Y hablamos de los cuidados obsesivos que tienen que tener los futbolistas tras el caso Geray. Otra semana más hablando de fútbol, pero de otra forma. ¡Empezamos! Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero, hoy en un sitio muy especial. Estamos en el edificio Movistar, el espacio Movistar, ¿qué os parece? Ha sido espectacular, ¿eh? La verdad es que es espectacular el edificio, es espectacular todo lo que tienen aquí montado, da gusto. Ahora estamos en la sala de cine. Aquí organizan un montón de eventos que podéis acudir de forma gratuita, y para los que grabáis contenido, como nosotros, que estamos un poco empezando con este formato, y gente como la gente de Espacio Movistar, pues te apoya en la creación de contenido, que tienen 2 estudios guapísimos, súper profesionales, insonorizados, que podéis hacer ahí lo que queráis. Podéis crear vuestro contenido. Simplemente tenéis que visitar la web y ahí podéis reservar vuestro espacio, ¿vale? Vamos a empezar ya con los temas, que tenemos esta semana ya... Tenemos chicha. Como siempre, Ya caliente. tenemos lío. Ha habido parón de selecciones. Ujú. Y bueno, una de las cosas que siempre hemos comentado en este formato es la cantidad de partidos a los que se someten los jugadores, y muchas veces, prácticamente yo creo que en todos los parones, siempre hay un jugador de los clubes importantes, que son los que más partidos juegan, que se lesiona, ¿no? En este último caso, pues ha sido Dembélé, que ha sido baja y es baja para los primeros partidos de Champions. Y bueno, aparte de la baja también de Luis Enrique, que le mandamos un abrazo, que ha tenido una caída, es una baja importante. También la de Desiré Doué, que es baja. Entonces, me gustaría comentar un poco con vosotros cómo es ese equilibrio que tienen que hacer los seleccionadores, ¿no? Porque al final, ahora la UEFA, FIFA ha metido competiciones, han quitado los típicos amistosos para darle más... Chicha. Las famosas chicha, ventanas ahora son siempre Claro. de competición Siempre oficial. es competición, claro. Esa competición fuerza a los seleccionadores, creo yo, fuerza a los seleccionadores a, oye, pues llevar siempre a los mejores, incluso si llegan un poco forzados, ¿no? No sé qué os parece esa parte. Es que ahora más las selecciones ya son equipos de fútbol. Las selecciones, los seleccionadores calculan las ventanas que van a tener al año, que son como jornadas al final. Y si os fijáis, antiguamente, los que somos un poquito más mayores ya, antes se probaban siempre jugadores, había convocatorias que había que ver a los chicos porque eran amistosos o porque a lo mejor eran partidos que no tenían a nivel deportivo, en teoría, un partido muy cómodo. Ahora son todo competiciones de máximo nivel. La National League esta que se han inventado nueva, que está estupenda para el espectador, muy chulo, pero para el seleccionador le mete un nivel de exigencia mayor de lo que era antes otro tipo de competiciones. Y además lo que hacen sus equipos con sus 18 jugadores más o menos fijos, a no ser que haya una lesión, ese tipo de cosas, y luego sí modifican según rendimiento de tal, un par de cosas. Y además los tienen muy controladas por el tiempo. Las ventanas son ahora entre agosto y septiembre, luego creo que hay otra ventana en febrero, creo que es marzo, ¿no? Y la última en mayo, junio. Ahí son las ventanas donde meten todas las convocatorias estas, a no ser que haya como este año que hay mundial, que no Es que dentro de un mes tienen más parón. Sí, es que ahora este año que hay mundial hay otra vez parón, efectivamente. Lo que pasa es que hay que explicar a la gente, que es algo que la gente, el gran público todavía no entiende muy bien, que es eso de las cargas. ¿Cómo controlamos las cargas? Que hoy en día está súper controlado. Los preparadores físicos de los equipos gestionan las cargas. Gestionan las cargas, para que la gente lo entienda, hasta los metros. Es decir, tú cuando vas a entrenar un equipo de fútbol y hablas con el preparador físico sobre las cargas, el preparador físico te pregunta es ¿en qué distancia? ¿Cuántos jugadores vas a querer meter si no elabora él la tarea? ¿Y cuánto tiempo van a estar esos jugadores? Para que él calcula lo que se llaman cargas, que son los metros que los jugadores recorren a diferentes velocidades. Esos son cargas de entrenamiento. Lo que está en debate y es algo que es importante que entienda la gente, que esas cargas lo gestionan los preparadores físicos de los equipos. En las selecciones hay otro preparador físico, que no es el mismo, que gestiona también las cargas. Aquí es donde ha llegado ese gran debate. ¿Qué pasa? ¿Quién controla las cargas de la selección y quién controla las cargas de los equipos? ¿Y cómo hacemos que un jugador no se pueda lesionar? Porque, si lo sabéis, por estadística, que esto no es ciencia, es estadística, normalmente a partir de unos minutos a una alta velocidad o intensidad hay mayor porcentaje de riesgo de lesión, que es ahí donde está el problema. Entonces, cuando un jugador, me lo invento, tiene 2000 minutos de carga alta, es muy probable que se lesione. Si en su club lleva 1300,
los clubes suelen decir a las selecciones o a los entrenadores para los físicos, oye, que este jugador no supere estos minutos de carga porque se puede lesionar. Es el debate. ¿Quién controla eso? Y ahí subrayamos este caso además por el hecho de que la guerra empieza con el tema de la gestión de cargas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que denuncia, entre comillas, el Paris Saint-Germain, o ha hecho público una carta, un comunicado, donde se queja a la federación de, oye, yo te he pasado el planning de la gestión de cargas que tenemos en el club, cómo llegan mis jugadores a día 1 a la convocatoria, y tú has hecho caso omiso y has organizado el partido en base a lo que has querido, y ahí están los resultados. Tengo a 2 jugadores de mi equipo, Desiré Doué y Ousmane Dembélé, fuera ahora mismo de París. No pueden volver a competir, ¿no? Y el caso de Dembélé en especial, 6-8 semanas, y de hecho llevado incluso al plano personal, ojito, porque se avecina el Balón de Oro, y lo mismo estas semanas son definitivas para llevarse o no el Balón de Oro, que también es otro tema que puede afectar al jugador. Lo que está claro es que no se ponen de acuerdo en gestionar este tipo de cosas. ¿Qué es más importante? Si las cargas de minutos de los partidos que ha tenido en competición el PSG antes del parón de selecciones, o son más importantes los dos partidos que ha jugado Francia, me parece. O los 2 partidos que ha jugado Francia. Pero aquí hay una... Tú puedes verlo con una visión muy paternalista, ¿no? De decir, vale, yo soy preparador físico de Francia. Yo creo que Dembélé llega con estas cargas, creo que todavía tiene un rango para apretar, y no me voy a fiar, o no creo que la opinión, o en este caso el juicio del PSG sea adecuado. ¿Por qué? Porque al final sus propios intereses le van a llevar a decirme que Ousmane debería no jugar, o debería jugar menos. Entonces, hay un punto paternalista de decir, oye, esta persona lo único que quiere es protegerle, que lo entiendo, pero yo también tengo que proteger mis intereses. Claro. Entonces, para que la gente un poco lo entienda, a las cargas nos referimos a que, o sea, los jugadores van muy medidos con sus esfuerzos. Entonces, cuando superan, o ya cuando se van a franjas donde se considera que a partir de esos rangos, si tú aumentas por minuto, ¿no? O sea, el porcentaje de lesión aumenta. Claro, ahí está el tema, ¿no? Es decir, oye, lleva 500 minutos a, yo qué sé, 75 kilómetros. A partir de 2000 minutos, si aumentas el kilómetro, pues va a haber más riesgo de lesión. Eso es a lo que nos referimos con los controles de carga. Eso es 100%. Luego hay una cosa que se llama el histórico del jugador, que en este caso creo que no lo sé, porque son cosas que los clubes ahora no comparten. Pero concretamente Dembélé ha sufrido muchísimas lesiones musculares, y es muy probable que ahí viene, seguramente donde venga la polémica, que esa barrera de porcentual de carga de Dembélé sea más bajo que un jugador de esa edad con los mismos rangos. Entonces es muy probable que ahí es donde venga el debate. No lo sé, no los conozco, pero seguramente el preparador físico de la selección dirá, un jugador de 28 años en plenitud física con no sé qué, no sé cuántos, puede llegar sin ningún problema a los 2000 minutos, por ejemplo, y el del PSG diga, no, eso es un jugador medio, pero de Ousmane Dembélé, no, Ousmane Dembélé a partir de los 1800, me estoy inventando, por supuesto, de los 1800 ya es un riesgo. Y que haya habido debate, no lo sabemos, es la parte que desconocemos. Lo que sí es que en esta carta el Paris Saint-Germain lo que pide encarecidamente es que se establezca un nuevo protocolo entre el servicio médico del club y de la federación. Lógicamente llevado a Francia, pero que esto seguramente lo podamos extrapolar a otras muchas selecciones de fútbol. De hecho, creo que el Barcelona también venía con 2 lesionados de gravedad, 2 que no podían jugar en breve, que eran Frenkie de Jong y Gavi, creo que ha sido, ¿no? Y seguramente si vamos a cualquier equipo de primer nivel, raro es el que no tenga 1 o 2. Es que yo estoy convencido de que se pueden aplicar perfectamente, los equipos pueden aplicar modelos para predecir cuántos jugadores van a perder por ventana. Pues estoy seguro que lo tienen. Más o menos lo que no saben es quién, que ese es el problema. Sí, pero dicen, mira, yo sé que a lo largo del año voy a perder, de no sé cuántos internacionales que tengo, voy a perder un 30%. Convencido. Todos hemos visto en ruedas de prensa yo recuerdo de Ancelotti o de Guardiola, no recuerdo quién era, que le preguntaban cómo han venido los jugadores de la selección. Decía, estoy muy contento porque han venido todos sanos. Eso es el comentario típico. Porque es muy normal que se lesionen, porque los jugadores además venimos sobre todo los que han jugado el Mundial de Clubes, no ha habido pretemporadas súper cortas, en fin. Me imagino que para los preparadores físicos ha sido una comedura de cabeza muy grande controlar las cargas de los futbolistas para que lleguen a las mejores condiciones. Y lo que decíais antes, para el PSG quiere que sus jugadores lleguen en mejores condiciones para iniciar la Champions League, que es la competición a lo mejor más importante para ellos, y la selección francesa
quiere competir porque estaba jugando una fase de clasificación para un mundial o porque estaba jugando una National League, por lo que sea, es importante también para la selección francesa. Estoy de acuerdo, pero antes de ver un poco digamos que hay un conflicto de interés entre federación y club, Clubes. lo que hay también que ver es quién pone también la carne, ¿no? Claro. Oye, No, aquí paga, claro, Efectivamente, claro. Sí, 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 sí. oye, es que yo pongo el huevo, ya, pero es que yo pongo el bacon. Sí. Claro, o sea, yo me estoy jugando más que tú. Entonces, antes de entrar en esa parte, que lo vamos a ver con la parte de que la FIFA paga a los clubes cada vez que los equipos ceden a sus jugadores, que están mayoritariamente obligados. Tú puedes, evidentemente, rechazar la convocatoria, pero supone prácticamente la eliminación de toda posibilidad de que tú vayas en futuras convocatorias. Incluso te pueden sancionar también a nivel club, ¿eh? Si un jugador se niega a ir con su selección y no justifica por un tema muy claro, te puede incluso también sancionar FIFA a nivel licencia. Sí. O sea, es muy Ostras. complicado. Bueno, de Por hecho eso no lo estaba sabía. en los playoffs, no sé si os acordáis, este año, con el Almería jugándose el ascenso, Luis Suárez. ¿Vale? Y no, Y ha habido una guerra ahí también importante No, es por que el no. hecho de que al final Luis Suárez se queda sin poder jugar los playoffs y por ende, bueno, en parte el Almería pues no consigue lograr sus objetivos, Claro, ¿no? como hemos dicho, tenemos esa parte de que compensa económicamente, pero oye, es que no es suficiente. Al final tú tienes unos planning Claro. y choca fuertemente con mis pretensiones. Y luego tenemos la parte de que la FIFA tiene unas coberturas, unas protecciones a los clubes en caso de que los jugadores se lesionen, que ahora lo vemos. Pero antes de entrar en ese tema, ¿no? Un poco el papelón que tiene el jugador muchas veces en estos temas, porque al final los jugadores quieren jugar, obviamente, ¿no? Pero aquí, ¿a quién te debes? Esto también hay que verlo, ¿no? Es Oye, súper el club difícil. está pagando, ha hecho una apuesta por ti. Yo sé que quieres jugar con tu selección, que tienes ganas, que tal, pero ostras, tío, yo he hecho una inversión muy fuerte por ti, quiero que rindas y yo sé que crees que puedes con todo, pero la realidad es que luego la estadística te dice que no. Es que el problema de todo es eso, que pones al jugador contra la espada y la pared. Cualquier futbolista de cualquier nivel quiere representar a su país y para él es un orgullo. Y a nivel profesional, obviamente, les interesa a los futbolistas estar en el escaparate de un mundial o de la selección nacional de tu país. Es interesante a nivel de todo, de comercial, deportivo, profesional, de todos. Pero obviamente el que paga tu salario y el que ha hecho una apuesta fuerte por ti es tu club y el que además tú solamente quieras también, depende en qué club estés, ir a un club aún mejor, que también lo necesitas hacer un buen rendimiento. Entonces, el problema es que el jugador, como es normal, no puede y no le dejan mojarse. No puede llegar un jugador y decir públicamente no quiero ir con la selección, porque si pasa eso, Bueno, ha pasado tienes y ha un problema. habido... Pasa con edad, puede pasar el caso de Toni Kroos, que el último año con el Real Madrid decidió que ya no iba a ganar con la selección porque decidió que no tenía edad para seguir compaginando las dos cosas. Temas súper concretos. Por lo general, un jugador que está en una edad óptima de jugar, que Toni Kroos en aquel momento lo estaba, pero bueno, eso es otra historia, una edad óptima de jugar, no puede decidir. Se tiene que, entre comillas, dejar llevar, intentar quedar bien con las dos partes, porque además luego hay una presión mediática y social detrás importante. Imagínate que un jugador de la selección española, imaginaos que, no voy a poner ningún nombre, pero un jugador importante del FC Barcelona decide que porque no le va bien jugar con la selección española. Y en España habría un debate muy gordo. Pero el problema está en que ahora ya no hay amistosos, tío. No, ya no hay. Si es que ya no hay, ya No, te juegas cosas. Entonces dices, oye, pues es que yo también me debo. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Es que más Entonces yo creo que Y lo que hablábamos al se ha complicado la principio. situación porque antes yo creo que cuando había amistosos, los jugadores hacían un poco también de, oye, mira, estoy delicado, me voy a tirar un poco de la piscina. Y lo entendían los las sobre todo si eran federaciones. jugadores que tenían muy claro que eran importantes para la selección, que tenían claro que no por no ir a un amistoso contra el Feroe iba a dejar de ir convocado para una Eurocopa. Correcto. Pero hoy en Bueno. día, lo dices tú, siempre son partidos de Y clasificación. posiblemente te podías tomar el partido de otra manera, no al mismo ritmo de competición seguramente que si te estás jugando efectivamente el pasar a la siguiente ronda, clasificar, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y estoy contigo también de lo que comentabas al principio. Ujú. Pues vamos con la parte del programa de protección de clubes de la FIFA. Con las lesiones de los jugadores de Francia, de Desiré Doué y de Dembélé, claro, se abre esta ventana de quién paga esta fiesta. ¿Quién paga este problema? Sí, claro. Porque son jugadores de Primerísimo nivel. primerísimo nivel que un mes fuera es mucho dinero invertido y te hacen un agujero en total. la alineación. Total. Entonces, la FIFA tiene una manera de compensar, no deportivamente, pero sí económicamente, estas lesiones que provocan los parones de selecciones, que es este programa de protección de clubes de la FIFA.
La finalidad es indemnizar económicamente al club que se ve afectado por la lesión del jugador. Cubre lesiones en partidos, en entrenamientos, desplazamientos, cualquier situación con la selección, ¿vale? Desde que el jugador sale de casa prácticamente, desde que es convocado hasta que vuelve a su casa, ¿vale? Ya sabéis que yo soy un trabajador, si voy a mi trabajo, eso es... Si yo tengo un accidente o cualquier cosa, justo. bueno, ya sabéis que esa Parte parte es un accidente laboral. Efectivamente. ¿Qué no cubre? Oye, pues enfermedades que haya desarrollado durante la convocatoria, lesiones previas, porque, claro, aquí hay un poco... Si viene lesionado, si no viene lesionado. Claro, es un poco ambiguo, ¿no? Porque, claro, ¿con qué carga llegas? Llegas ya tocado. ¿Cómo se justifica eso? Luego todo esto, evidentemente, se justifica entre, me imagino, bueno, se sube a un programa, pero luego se justifica, me imagino, ante algunos expertos de... Sí, habrá un perito seguramente. Claro, no sé seguro, cómo un es. peritaje Bueno, seguro. 100%, Por hacer claro, su entrando los seguro. seguros, Sí, justo. seguro. Sí, sí. Luego, lesiones menores de 28 días No paga nada, ¿no? no paga nada, ¿vale? Es a partir de 28 días, que ya ahí asumimos que son lesiones más graves, ¿no? Después de 28 días. Sí es cierto que aún así 28 días me parece lo suficiente en un periodo, o sea, en un momento importante del club, pues puede ser un agujero. Es que yo creo, razonable. Este mes, por ejemplo, de ahora a final de mes, hay clubes que juegan 5 partidos. Es que en 28, es que estaba echando yo cuentas en la cabeza, es que en 28 días, en época de eliminatoria del Champions, más partidos. Son muchos. ¿Cuántos Copa del partidos hay? Rey, sí, Pues sí. llegar a jugar 5 partidos en 28 días. Sí, sí, o más, ¿eh? No, más. Sí, sí. Depende, ¿Más de 6? depende del calendario, sí, sí. Este mes, de lo que queda de mes, 5 partidos, porque A ver. además hay jornada intersemanal, Sí, más sí, Champions. Ya ahora hasta el siguiente Dos parón será partidos de miércoles, Champions. sábado, bueno, entre semana y todas las semanas, sí, se te puede ir a 6, depende. Sí, sí. Claro. Se te puede ir O a sea, 6. Es una barbaridad, o sea, me parece. Es que una lesión de más de 28, o sea, para que se haga una idea, 1 centímetro de rotura muscular, normalmente se dice que son 21 días para que cicatrice, para que vuelva con el grupo. 28 días es que ya es una lesión relativamente grave. O sea, que Sí. Puede haber hasta cirugías, o sea, sí. pequeñas, pero sí, Me sí. refiero que a lo que voy, que lo normal en una lesión de un futbolista es que sea menor de 28 días. Es lo normal. Cuando ya pasa de eso es una lesión que entendemos Sí, que por ha grave. roto. Que ha roto. Una micro rotura, 3 semanitas, 3 semanas, perfecto. 21 días. Eso no te lo quita nadie. Y lo intentan, pero no te lo quita nadie. Otra cosa que no cubre es la incapacidad temporal y la muerte. Eso ya, Bueno, Ujú. eso ya no lo cubre. A nivel de indemnización económica, ¿vale? El máximo por jugador es 7,5 millones, ¿vale? Justo. ¿Cómo se calcula esto? Pues son 20.000 euros por día. ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces cubre un máximo de 365 días. cualquier jugador. O sea, da igual el contrato que tenga con su club, es lo que va a pagar la FIFA, ¿no? Se apaña, o sea, está vinculado al contrato del Con el jugador, sí. pero, o sea, generalmente son 20.500 euros. Claro, es que en un contrato yo qué sé, de un jugador medio de primera división está bien, pero de un contrato de un jugador top de élite de primera división es una... Sí, sí. Bueno, llevado al caso de Dembélé, Por de ejemplo. nuevo. Entonces, hablamos de indemnizaciones máximas. Vale. En el caso de Desiré Doué de Dembélé, evidentemente Estará en el máximo seguro. salen, Claro. o sea, sale, Sí, no sí. sale rentable. No, vamos. efectivamente. No sale rentable. Sale a pagar. Nunca va a salir rentable para un club porque además el objetivo principal de los clubes no es que sean rentables y la mayoría de los clubes del primer nivel son deficitarios, menos 4 casos contados. Entonces ahí van a palmar siempre, pero que por lo menos no palmen tanto. Pues que, bueno, son justitas. Que imagino que esto FIFA, ¿hace cuánto metió FIFA esto? 2012. 2 años. 2012 ya, no más. Pues es un poco para acallar clubes a este tipo de cosas, pero está lejos de lo que realmente un club de primer nivel debería exigir, en mi opinión. Lo que hemos dicho, máximos de un año, 7,5 millones por ese periodo como máximo. El máximo son 20.000 euros. Y en el caso... 20.000 euros al día. 20.000 euros al día. Y en el caso no tiene nada que ver con variables que puedan cubrir. Y el total del fondo de esta cobertura son 80 millones. ¿Vale? La FIFA pone a disposición 80 millones para todos los clubes, ¿no? para todas las situaciones del de mundo. lesión. Del mundo. Sí, sí. Claro, lo que hemos dicho, no es lo mismo jugador de PSG Sí. que se lesiona y jugador de que se Trinidad lesiona. y Tobago, ya, Claro, lógico. correcto. Al igual que pasa cuando los clubes llevan jugadores a las selecciones, no todas las selecciones cobran lo mismo. España no cobra Claro, lo claro. mismo que... Que sí, que, Sí, Trinidad y sí, que Tobago, gana, sí, Claro, efectivamente. tienen como 4 categorías
Pero de distinto precio. un supuesto, imaginaos que un jugador de primer nivel, que Dembélé, Dios no quiera, se rompe la rodilla, tiene un cruzado. Lo máximo que pagaría FIFA son 7 7,5. millones. Claro, te voy a poner el caso de Dembélé, ¿vale? Sí. Dembélé cobra 18 millones Por eso. y va a estar fuera un mes. Un mes. ¿Cómo es el cálculo? Pues lo único que haces es esos 29-30 días lo multiplicas por 20.000 euros. Vale. ¿Qué pasa? Que Dembélé cobra 1,5 al mes. Claro. Por lo que solo el PSG solo le va a cubrir 500.000 euros. ¿Vale? Sí, bueno. Pues para ese caso, es que obviamente aquí hay que ver todo la bolsa completa. Imaginaos selecciones como, yo que sé, de bajo nivel, de Trinidad y Tobago, de Cuba, yo que sé, cualquier que se me ocurra, que no son ni siquiera profesionales, obviamente llegarán lesionados, porque además no sé cómo será el tema, pero imagino que habrá ahí. Puede salir beneficiados, ¿no? Hay un Bueno, peritaje, sí, hay seguro. tienes que subir la documentación. O sea, tú imagínate, tú te subes la rotura de 5 centímetros. Hombre, te la puedes más o menos hacer, Bueno, pero... No, de 5 centímetros no, pero una roturita de 1 centímetro, bueno, pues eso es otra... Es otra peli. Es otra película, pero a lo que vamos, para el primer nivel está lejos de lo que sería óptimo y yo creo que es un poco quedarse en medias. Evidentemente, en otra charla lo hablaremos, pero los clubes tienen seguros aparte Sí, para cubrir claro. este Y tipo los de jugadores cosas. también. Y los jugadores también. Sí. suelen- No todos, pero sí. pero los grandes sí que tienen. Sí, suelen tener seguros. Pues un día hablaremos de eso. 100%. Sí, sí. Buen tema, también a tocar. Buen temita. ¿No os acordáis? Yo recuerdo hace años David Beckham. Tenía El pie, ¿no? El ¿Era? pie de David Beckham, no sé si Sí, estaba sí. valorado en $1 millón. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, eso se hizo famoso eso. Y ha habido más. Yo sé que hay más, no me lo sé, pero sé que hay más. Sí, lo de Iker con las manos, decía. Iker con las manos, ¿verdad? Iker con las manos, tío. Así que luego hizo Me un siento seguro. Me siento seguro. Claro, hizo un anuncio muy famoso. Sí, sí. Y luego, claro, aquí tampoco se mide luego a la inversa. Cuando te llega, por ejemplo, jugadores, pues yo que sé, esta semana, que hay partidos en Sudamérica, creo que son miércoles, que con el cambio horario te llega el jugador jueves, viernes, y está jugando el sábado. Hostia, ya te llega sin poder recuperar del partido anterior. Jet lag. Es que, pero ahí la movida gorda de eso es Y que de- el problema es que ahí esas cargas no saben cómo. O sea, está demostrado. imputarlas. Claro, Claro. está demostrado que eso es carga, de minutos, pero no saben realmente dónde meter esa carga. Claro. Y esa es la pelea gorda de los clubes normalmente son con Brasil, con Argentina, Claro. con los viajes. Sí, sí. Porque está demostrado que carga al músculo, a nivel muscular, fatiga, que genera fatiga, depende de las horas, de muchas cosas. Pero claro, eso no está en ninguna hoja de Excel, que es como funciona esto, ni en ningún GPS. Claro. Y esas cargas son las complicadas. Sí, sí. Normalmente vienen ahí las peleas. O sea, lo de Dembélé es más raro que se hayan peleado porque normalmente, joder, es muy raro que entre la selección francesa, el fisio, el médico o el prepa del PSG no haya una buena comunicación, no sepan realmente en qué momento está Dembélé. Cuando se suelen desajustar esas cargas es cuando hay viajes transoceánicos, cuando hay este tipo de cosas, cuando ya llegan las movidas. Sí. Pero en este caso es más raro. Habría que ver qué ha pasado, porque es más raro. Claro, pero la interpretación de ese dato es jodido. Creo que es imposible. Cuando muchas veces además estás prácticamente obligado a ponerle, ¿no? Un internacional, equipos que tienen 4 o 5 internacionales, Dembélé, jugador que sale de suplente. sale de suplente en el descanso, efectivamente, y se Sale de lesiona en suplente el 80. descanso. O sea, sí, Punto sí. importante. No lo Justo, sabía. justo. Con 1-0 arriba. Sí. Si es 100% un tema de cargas, de que me refiero, Dembélé le habría dicho el médico del PSG como máximo 30 minutos por cada partido. Y el de la federación habrá dicho, no me cuadra. Está para 60 un día y 20 otros. Es que son sumas y restas, es que lo tienen así de controlado. Sí, sí. No tienen más. Y entonces que uno dijera una cosa y otro dijera otra. Eso es lo único que pasa. Lo que pasa es que yo creo que el caso de Dembélé es claro, seguro que no está en las medias. En fin, Dembélé es un jugador que no sé cuántas lesiones musculares tiene al año, pero muchas, y es un jugador que tiene un histórico de lesiones muy grande. Entonces es muy probable que el médico del PSG dijera, no, eso es lo normal. Pero Dembélé no es lo normal. Dembélé hay que estar aquí. Y el médico de la selección dijera, no. Dembélé es un jugador óptimo, tal, tiene que estar aquí, como todos los demás. Me imagino que andarán por ahí los tiros. Pues toma. Sí, sí. Vamos con otro tema. Sí, pero bueno, tiene mucha relación, ¿no? De carga a quién se han cargado, ¿no? Al bueno de Daniel Levy, para que todos le conozcamos, CEO y presidente, podemos decir, ejecutivo durante 25 años del Tottenham. Aquí en España, la verdad que la visión que tenemos de Levy es de duro negociador, por llevarlo a un símil, el mítico Lendoiro, ¿no? Que Sí. se ganó la fama de ser un negociador puro y duro.
Y Daniel Levy, pues bueno, después de 25 años da un paso al lado. Es verdad que se habla desde los tabloides ingleses de que se está llevando a cabo una reconstrucción del club, porque dentro del accionariado, que por cierto Levy tiene una participación, es accionista minoritario dentro del Tottenham, eso lo sigue teniendo, ¿vale? Deja, digamos, su posición ejecutiva, pero sigue siendo accionista minoritario del club, ¿vale? Pero el mayoritario, la familia Luis, han decidido prescindir de él, ¿vale? Y, bueno, y en este caso, reconstruir un poco el club desde los cimientos, ¿no? ¿De qué se quejan? Vamos a entrar además a debatir, porque aquí hay un caso interesante con el Tottenham, que está como en tierra de nadie, ¿no? Tenemos los Arsenal, los Liverpool, los Manchester City, Chelsea, ¿no? Equipos ya un poco consolidados en esa disputa por la Premier League. Y el Tottenham está ahí en tierra de nadie de si me meto en Champions, no, lucho por la Liga. Y claro, en parte lo que los aficionados se han quejado, bueno, incluso han salido celebrando la destitución de Levy, ¿no? El paso al lado de Levy, es de que vendía muy bien el equipo, muy bien en términos de número, pero en cuanto a inversión de talento, floja. Claro, tienes que compararlo con los 400 millones del Liverpool o los 200 y pico del Arsenal, ¿no? En este mercado, claro, y ahí el Tottenham no llega. Entonces, en parte, la afición celebra que se va el que ha sido el arquitecto en estos 25 años del Tottenham. Creo que han sido 2 títulos en 25 Son 2 títulos en 25 años. 25 años, pero los números son buenos, ¿no? O sea, Los números a nivel económico son muy buenos. De hecho, ha creado, bueno, ha sido parte de el haber efectivamente levantado uno de los estadios más potentes de Europa y de hecho del mundo, y de hecho es el estadio que más factura en cuanto a ticketing. Han creado además diferentes modelos de negocio con conciertos, lo que estamos viendo un poco, ¿no? La dinámica del deporte últimamente, de meter más entretenimiento en el día a día, y hoy han sabido explotar esa pata muy bien, han sabido vender muy bien, sí, no lo olvidemos. Y ya, cuando vendes bien es que firmas bien. Han firmado bien porque han firmado a buen precio talento. Justo. Y han vendido a muy buen precio talento. Pues, es un equipo que siempre en Europa ha firmado bien y ha vendido mejor. El problema está en 25 años o 27 años, 2 títulos. Efectivamente. El problema para el gran público, para el que al final el gran público del fútbol lo que busca son títulos, quiere ganar. Que su club sea rentable económicamente, pues está bien y a todo el mundo lo prefiere, pero yo estoy seguro que la gente de Barcelona no está muy o demasiado preocupada por la situación financiera del club, que lo estará preocupado. Estará preocupado por si Yamal va a meter 2 goles o no va a meter 2 goles, o si el Barça va a quedar campeón de Europa o no. Pues imagino que en Inglaterra pasa algo parecido. Y que realmente también los títulos vienen, o sea, te traen dinero. Sí. Quiero decir, 100%. Todo con dinero bajo. Nada hace que sea más rentable que ganar. Claro, te traen jugadores, te traen ámbito, fans, te trae dinero. Ganar. Tus jugadores. Ganan, lo vende por dinero. Eso es. Todo suma. Cuando ganas, todo suma. Y cuando pierdes, todo resta. Pero cuando ganas, todo suma. Y Levy, lo que decía Edu, a nivel, desde nosotros nos ha parecido siempre, pues recordamos el caso de Modric, el caso de Gareth Bale, el caso de, o sea, se me ocurre, Harry Kane, que no le dejaban salir 5 o 6, pero no es que lo dejaban salir, es que al final es como decías tú del Endori, exprimía tanto la situación hasta que el precio iba por las nubes y firmaban por lo que él querían vender. Me parece estupendo. Y entonces desde fuera vemos como un gran gestor. Encima el Tottenham es un club que siempre ha estado bien. Yo recuerdo finalista de Champions hace ahora con Pochettino, hace ¿cuánto? 5 años, 4 o 5 años contra Liverpool, puede ser. Justo. Finalista de Champions, en Premier siempre entre los 5 o 6 primeros. O sea, que desde fuera lo ves bien. Entiendo que si es a lo mejor aficionado al Tottenham, que son los grandes de Inglaterra, ha ganado 2 títulos. Si te vas a comparar, sí, claro. 18 de 20 temporadas en Europa. 18, sí. Me imagino, es como el debate que se ha creado aquí con el Atlético de Madrid, lo de que si el Atlético de Madrid su objetivo es entrar en Champions o ganar ligas, pues seguramente dentro del Tottenham su objetivo era hacer Champions y que los números fueran bien y demás, y para el aficionado su objetivo es ganar, quiere ganar, todo el mundo quiere ganar. Y otra cosa también, ¿no? Que se ve en la Premier, tú ves, siendo el Tottenham, la exigencia que tienes como club, y ves a tu alrededor que de repente el Chelsea saca 200 y pico millones, dice el Arsenal, lo veo, pongo 255. El Arsenal, el Liverpool dice, yo lo veo también, pongo 400. Claro, y al final el aficionado dice, oye, he quedado el 17º en la clasificación a punto de irme al descenso. Eso no lo olvidemos. Sí, está bien. Que le ha salvado la Europa League. Pero bueno, cogen y claro, dicen, oye, todos los de mi alrededor o los que están en mi estate cogen y están invirtiendo esas cantidades y nosotros no. No olvidemos que en este mercado han sido el 7º en cuanto a inversión. Hasta el Nottingham Forest ha invertido más capital que
el Tottenham, ¿no? Entonces, por ahí un poco viene el run que ha habido en estos años, estos últimos años con Daniel Levy, ¿no? Y el porqué de el posible paso al lado, ¿no? Bueno, son modelos distintos de cómo llevar un club. También me imagino, habría que ver de dónde viene toda esa inversión del resto de clubes, cuál es su modelo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, es un club que ha ido bien, porque ha ido bien. Sí. Quiero decir, 18 años en Europa, has pasado de en 25 años de tener un valor de 80 millones a 1.200 millones, un buen estadio, no sé. Yo, desde luego, la imagen que tenemos de Daniel Levy a nivel fútbol es de un gran gestor. Sí. Es de un gran gestor y que ha hecho las cosas muy bien. Seguramente si le me sorprende el alto que has dicho tú, que han celebrado, que lo he visto en prensa, que han celebrado que salga Levy. Yo si fuera era la que venga uno y lo mejore. O sea, no es tan fácil. El año pasado también, ¿no? Comentaban en la media inglesa, por ejemplo, que había sido de los clubes, creo que era top 5, top 6, que más ingresos habían generado, ¿no? Estadio, Ingresos, ¿no? lo dicho, estadio, efectivamente, con todo el tema del ticketing, venta de patrocinio, venta de jugadores, etcétera. Pero luego a la hora de inversión, los números bajan, ¿no? Lo mismo, lo que hemos comentado de esta temporada. No estás en la pole position o con el mismo tipo de club a la hora de invertir en capital, ¿no? Y eso es un poco lo que, bueno, se vienen quejando y es lo que la nueva directiva va a intentar, ¿no? Pues cambiar un poco de aires y buscar otro tipo de estrategia, ¿no? A lo mejor Me un poco parece más que ahí vasto. la competencia es dura. Es que Sí, claro. Inglaterra, ojo. Sí, sí, Son muchos equipos con mucho potencial. Sí. Y players que se están metiendo por detrás con mucho dinero que al final ayudan a potenciar este tipo de proyectos, ¿no? Cada vez lo vemos más con los fondos de inversión o Sí, los pero fondos multipropiedad Mirar cómo o está vehículos de el inversión. Manchester United, ¿eh? Y tendrá más inversión y tendrá más no sé qué, pero perdió la cabeza visible, Sí. perdió un poquito a nivel por lo menos social y deportivo el norte, entre comillas, y lleva ya 15, parece pronto, Sí. ya 15 años intentando encontrarlo. Por favor, un día tenemos que traer el caso del Manchester United. Es que es muy difícil de descifrar. Desde todos los prismas, traemos la parte negocio, traemos porque también me parece mágico, después de siguen con el aura de Manchester United Sí, siendo, y creo la que marca son- vale lo que vale, pero La marca es a de nivel la deportivo dos, ¿no? Sí, O sea, 2-3, ¿verdad? No, creo que es 2, incluso a veces hasta por delante de Madrid, sí. y a nivel deportivo no hace justicia a esos números, ¿no? No, O sea, no encuentra proyecto. pues no. eso un día tendremos que meterle el bisturí un poquito, Y remontar esas situaciones son complicadas. Porque ya los jugadores Ya no quieren ir. tienen el sesgo de, no, que me voy a meter en esa pufa. Pero si tú has visto lo que le pasó a este y este, mejor me voy a este. Tottenham, estamos hablando de Tottenham, le pasa que este año no juega, bueno, se ha metido al final por el tema de Europa League, pero un jugador de primer nivel no quiere un club que no juegue en Europa. Y el Manchester este año no ha firmado cosas más interesantes. O que tiene dudas de si va a entrar o no en... Sí, Sí, pero ¿sabes? ya este año, si firmas en verano, ya este año no. O a lo mejor hacemos buen año, no hacemos buen año, no lo sé, pero este año no. Es muy difícil. Yo quería ver un poco con este tema de... Porque analizando un poco el perfil, Daniel Levy es una... no tiene un pasado futbolístico, él es aficionado del Tottenham. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pues un tío bien educado, en finanzas, fondos de inversión, mucho capital privado, forma un grupo que se llama ENIC, algo así, creo que era. ENIC, creo que era. ENIC, justo. Y lo compré en 1998 y lo ha escalado hasta donde lo ha escalado, ¿no? Claro, yo es que hace no mucho... tú sabes que se escucha mucho el tema de el fútbol tiene que estar dirigido por gente de fútbol. Sí, hay muchos. Sí. Topic. Y es topicazo, ¿eh? Topicazo. Claro, ¿quién lo dice? La gente de La fútbol. gente de fútbol. ¿Es así? Tal cual. ¿Es así? Sí. ¿Qué te va a decir un gestor? No. Tiene que estar por alguien, por un gestor. Un gestor de empresa, es la misma empresa. Mira, es que eso es súper delicado. En otros países, por ejemplo en Japón, que he tenido experiencias muy chulas en Japón a nivel deportivo, yo en mi caso, ahí tienen clarísimo que los clubes de fútbol de primera división o profesionales son empresas y de hecho vienen derivados de empresas. La Panasonic tiene un par de clubes, tienen clubes y el club lo gestiona un empresario, que además por temas culturales en Japón normalmente va como por posiciones y le toca a un gran ejecutivo dirigir ahora la sección de fútbol y gestiona el fútbol. ¿Y qué es lo primero que hace? Firmar para el área deportiva a un experto que él considera en fútbol. Pero todo lo que es empresarial lo gestiona un experto empresarial. Eso a nivel Europa, que en Europa somos muy de la vieja Europa y lo que se ha hecho bien hay que seguir haciéndolo igual y demás.
cuesta mucho entenderlo. Entonces, porque todos hemos visto, por ejemplo, el caso del del Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich siempre ha sido el presidente, Rummenigge, o el segundo, Mataus, todo es muy generacional. Y yo creo que aquí en España, uno de los primeros presidentes que no tenía nada que ver con el mundo del fútbol y que cambió un poquito la baraja o que movió todo, fue Florentino Pérez en Real Madrid, que empezó a gestionar el club como una empresa y luego buscó contratar o buscar a gente de fútbol para llevar al área deportiva, que luego es otra historia. Pues en Europa sigue pasando, y en Inglaterra aún pasa mucho, y en el sector del fútbol a lo mejor un poquito menos profesionalizado también pasa mucho. ¿Cómo puede ser que un club de fútbol de primera ref lo compre un fondo de inversión inmobiliario? ¿Qué saben estos de fútbol? ¿Qué saben estos de la primera ref? Bueno, pues lo que saben es mucho de empresas, y los clubes de fútbol son pequeñas empresas que tienen que intentar crecer. Luego, efectivamente, para un área muy específica, que es solo una de las ramas que tienen los clubes tienen muchísimas ramas, 5 normalmente gordas, pero tienen muchas ramas. Una de ellas es la deportiva, que es importante, pues que lo gestione alguien que sea experto en un área deportiva. Pero todas las demás empresariales, ¿cómo puede haber un exfutbolista, con todos mis respetos, que no tenga formación o que no se haya preparado para gestionar a nivel económico o a nivel empresarial algo, lo que sea, me da igual, llevando un club de fútbol a nivel empresarial? Pues es muy complicado. Es muy complicado. Es que además tienes muchas derivadas. O sea, a nivel legal, a nivel económicas. O sea, ya no es otro caballo y rey. Es una industria. Es una industria. Y coincido contigo. O sea, yo he tenido la suerte de vivirlo desde dentro y de poder hablar con mucha gente del lado corporativo. Y cada vez más los perfiles, vamos a decir, que triunfan, entre comillas, dentro de los grandes clubes, las competiciones, entidades deportivas, etcétera, vienen de empresa. Claro. Tienen ese bagaje. Y es fundamental. Y yo no digo, y creo que también es un error, como siempre, extrapolarlo, o sea, llevarlo a los dos polos, ¿no? Como una empresa, que también lo veo en fondos de inversión, ¿no? De, como tú decías, modelo rentabilidad puro y duro, y voy a tratar a un club como a todo el portfolio que tengo en real estate. No. Es muy complejo el mundo del deporte y principalmente el del fútbol. Es un lobby muy cerrado y tiene mucha complejidad alrededor, que necesita, por supuesto, de gente experta que te pueda echar una mano. Y por otro lado tenemos lo opuesto, lo que decías tú, de oye, gente del mundo del fútbol que solo sabe hacer fútbol, porque al final lo hace pues como si fuera un chiringuito. O sea, con sus contactos, tirando de ayuda, de amigos, tal cual, pero no con normalmente lo que un plan de negocio. La persona en fútbol no formada, en otros ámbitos de la vida, hacemos lo que hacemos todos los seres humanos, aprendemos de lo que vemos o de lo que nos enseñan. Entonces, la persona de fútbol no formada, pues hace lo que ha visto. Ha visto en el club que ha estado cómo gestionaban los fichajes, cómo gestionaban los salarios, cómo gestionaban todo. Entonces lo hago igual y lo intento hacer parecido con mis cositas. Y eso normalmente es de hace muchos años, ha cambiado mucho. El que viene de la empresa, eso sabe cómo gestionarlo, cómo conseguir que un club sea rentable, cómo conseguir que la masa social crezca, cómo conseguir un montón de cosas que son importantísimas para un club. Una persona que solo sabe de fútbol, que solo sabe del verde, que solo sabe de vestuarios, que está fenomenal, no tiene ni debe saber, en mi opinión. Entonces, los clubes que solo coordinan bien, lo gestionan bien, son capaces de diversificar y poner a cada uno en su sitio, son los que mejor les va. Yo creo que el club comete un error cuando el presidente o el gestor se mete en el área deportiva o cuando el del área deportiva se mete donde tiene que estar el gestor. Totalmente. Porque es perfectamente divisible. Quiero decir, tú encárgate en la parte de negocio y tú encárgate de la parte técnica, que es donde eres bueno. Pero la herencia que tiene el fútbol español es del presidente que coge y hace los fichajes. Total. Y esa es la herencia que tenemos. Y eso es la herencia del fútbol español. Y en Inglaterra hay una herencia que a ellos les encanta, que es la figura del manager. Justo. Que el manager hace muchas todo. veces casi suele ser incluso el entrenador. Sí. Y hace todo. Sí. Todo. Y ha cambiado. Sí. O sea, por ejemplo, Pep Guardiola no es el manager del Manchester City. Pep Guardiola es el entrenador del Manchester City. El manager gestiona el grupo City, que es otra historia que luego hablamos por toda esa historia. Pero Inglaterra también tiene ese bagaje cultural o generacional del famoso manager. Totalmente. Y de hecho quieren romper un poco también lo del movimiento de Daniel Levy, es cambiar, ¿no? Eso. O pivotar a otro modelo en el que quieren combinar mucho la figura de Frank, el nuevo entrenador que han contratado del Brentford, y la de Vinay, que es el nuevo CEO que viene del Arsenal.
que trabaja más en la parte ejecutiva, ¿no? Es combinar lo que hablamos, ese perfil deportivo experto en Se están modernizando. pie de campo y el perfil más de negocio o del lado corporativo Sí. y poder ir de la mano en todas las decisiones. Luego, en Coincido contigo en ese totalmente. tipo de cosas, obviamente hay un punto de conexión importante. Se tienen que entender esas partes. Porque Claro. Y saber ceder, es un gestión lobby de egos, lo que hablamos otro día, No, ¿no? y que lo has dicho tú, es un lobby, es un negocio complejo que tiene muchas complejidades y muchas cosas muy diferentes al mundo empresarial porque los jugadores son los activos y los activos varían en un montón de variantes que en otro tipo de negocio no funcionan así y hace falta que alguien te explique ese tipo de cosas si no las sabes entender, Ujú. pero tiene que haber para mí diferentes ramas, si no es muy complicado. Y en Inglaterra está pasando, los clubes que mejor gestionan son los que se están modernizando, igual que en España o cualquier otro sitio. Sí, sí. Yo tengo la idea de que en el fútbol está menos profesionalizado de lo que parece, porque generalmente tiendes a ver en negocios que ganan mucha pasta un equilibrio entre pasta y profesionalidad, ¿no? Sí. Yo veo en fondos de inversión. Oye, pues los fondos de inversión, pues gente, tío, pues Morgan Stanley, Súper preparada. claro, gente buena, top, McKinsey, ex McKinsey, pues gente muy preparada, digo, vale, tiene sentido toda la pasta que ganan con toda la formación que tienen. Pero en el fútbol me sorprende que no es, yo creo que ahora cada vez más, Sí. pero que durante el histórico es que no. Y sigue habiendo aquí en España un bagaje grandísimo con eso. Sí. A la gente que no está un poco metida en el fútbol español se sorprendería de la cantidad de gente muy poco o nada profesional que trabaja en fútbol Sí. profesional, pero muchísima en muchísimos clubes, ¿eh? Y a gran nivel, o sea, a grandísimo grandísimo nivel. Mira, Estamos- esta sí, sí. mañana me han contado de un club de primera división que tiene trabajadores. Es que no quiero meterme en un lío gordo. No. Un club de primera división que el dueño del club tiene una empresa, una imprenta y tiene trabajadores que sí, del club de fútbol, que muy de vez en cuando tienen que ir a la imprenta a descargar el camión, por ejemplo, porque hay que hacer las dos cosas, o que al revés, gente de la imprenta de repente tiene que ir al club a hacer cosas del fútbol, y eso, y además es un club gordo, choca muchísimo y es muy habitual, pero muy habitual, que clubes de primera división tengan en plantilla 20, 30, 40 trabajadores, Ujú. en plantilla sin contar jugadores, por supuesto, ¿eh? Sí, sí. Y son cosas normales, ¿eh? De primer nivel. Sí, sí. Cuando empresas como cualquier club inglés a lo mejor tiene 500 trabajadores o 1000 trabajadores. En fútbol español hay muy poco profesional. Sí, sí. Pero sí es cierto que cada vez Además, la tendencia es que Además, se va profesionalizando sí, de la leche. además. Ha Porque mejorado mucho. hay muchos perfiles que yo veo y digo, joder, es una pena porque muchas veces estás atado, ¿sabes? El perfil está un poco atado. Eres muy bueno y tal, pero al final si tú no tomas la última decisión, pues Sí. todo lo que sabes, todo lo que puedes hacer, creo que no se va a lucir. Y otra ¿sabes? parte muy positiva es que yo creo que se está abriendo mucho el sector, no solo a fútbol. Hace unos años era todo, bueno, fútbol. Y dentro del fútbol, club. Tú yo ibas preguntando a gente, Sí, claro. ¿dónde quieres trabajar? Yo en En un un club. club. Y Ya ahora vemos. cada vez más en el mercado hay más opciones. Pues es lo que hablamos. Tienes fondos de inversión, tienes startups, que hace años era muy difícil llegar a poder que una startup pudiera subsistir exclusivamente en el mundo del deporte. Tienes federaciones que cada vez se abren más a lo que hablábamos, ¿no? Y lanzo otra anécdota que me ha encantado lo que has contado. Y yo creo que las anécdotas gustan, ¿eh? Nos lo están diciendo en comentarios. Venga. Y es una federación con la que hablo el otro día, no voy a decir cuál, que me cuentan que todavía tienen contratos en pesetas. Imposible. Acojonante. eso es imposible. Os lo juro. No, que no están pagando, o sea, que lo tenían en el cajón. Sí, lo tenían ahí todavía apetido. Sí, pero de pesetas. O sea, alucinante. Para que veáis que esto son cosas que te voy a decir, mensualmente te encuentras con este tipo de perlas dentro del sector no. del deporte. Entonces, Hay otro cajón ahí que son las federaciones. claro, bueno, eso es habrá que tocarlo algún día también, ¿no? El día del Manchester United lo hacemos. Martes de grabación de Día Negro, ¿eh? Y ponemos aquí. Pero La federación es otro mundo, pero es cierto que la gente joven que nos escuche y demás, hace 10, 15 años, si tú eras un trabajador de cualquier cosa, un chico joven que estaba estudiando en una carrera y tu sueño era acabar en un club de fútbol profesional, era imposible. Si no habías sido jugador, Sí, si no justo. habías tenido o conocías a alguien que estuviese dentro, era prácticamente imposible. Hoy en día es un sector y como sector tiene su bolsa de empleo, es su
captación Sí. de talento Sí, también, sí. no solo a nivel futbolístico, Sí, deportivo, sí. sino también empresarial. Luego una globalización interesante, Total. que la industria no es solo aquí en España, sino también A nivel europeo, sí, 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 a sí. nivel mundial, sí, sí, Mundial, sí, 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 a es nivel decir, Estados mundial. Unidos, o sea, están Sí, sí, empezando sí. además otros países a invertir mucho capital y a crecer como industria, ¿no? Que es lo que venimos diciendo. Y yo creo que ahora sí es para un joven estudiante, sí es una posible vía laboral. Cuando antes, si no eras futbolista, no era una vía laboral. Justo. Era imposible. Hoy en día sí es una vía laboral para desde un oficinista hasta un comercial, hasta un. Bueno, yo creo, por desmitificar un poco lo típico de que en fútbol profesional solo entrenan exfutbolistas, yo creo que no está mal, si es cierto, a lo mejor se puede debatir esto, pero no está mal que el 75% en primera división han sido exfutbolistas, hay un 25% que no, que, bueno, ese 25% está un poco sesgado porque a lo mejor no han jugado en fútbol élite, pero han élite, jugado de verdad, pero han sí. jugado tercera, segunda Sí, vez, sí. y en segunda división es un 50%. No está mal. No, no está mal, no está mal, no está mal. Yo creo Porque que está muy sesgada la cosa de, no, aquí, o eres el futbolista o tal. hay que desmitificar un poquito ese tema. Y yo soy el primero no perjudicado, sino que lo veo en el día a día. Es cierto de que a nivel entrenador, que el entrenador es una parte muy pequeña dentro de un club. Muy importante a lo mejor, pero muy pequeña. Hay pocos puestos de trabajo de entrenador, obviamente. Y en Sí. un club de fútbol hay un primer entrenador de un primer equipo y luego hay otros 14, 15, 13 entrenadores de fútbol base. ¿Vale? Entonces son pocos puestos de trabajo. Y el 75% de esos puestos de trabajo están ocupados por ex profesionales, pues se te queda mucho más pequeño esa barrera. Pero es cierto que aquí, desde hace ya bastante tiempo, sobre todo el técnico español o el técnico, iba a decir sudamericano también, pero bueno, hay una barrera de entrenadores que vienen muy fuertes, que están muy preparados. El técnico español está muy preparado y muy bien valorado, tanto en España como fuera de España. Entonces, ya no solo si has sido 20 veces internacional y has entrenado en equipos de cantera, vas a llegar a la primera división. Ahora existe la posibilidad de llegar a segunda división, es una categoría superprofesional y el 50%. Y seguramente, si rasquemos en primera ref, seguramente, que es una categoría hiperprofesionalizada en la que una persona puede dedicarse perfectamente, en España el 80% sean futbolistas, sean gente que no ha jugado al fútbol, por lo menos en primera ref. Entonces, eso va poco a poco cambiando. Pero también hay exfutbolistas muy bien preparados. Y haber pasado por un banquillo del nivel al que tú vas a entrenar te da ventajas. Y te puede gustar más, te puede gustar menos. Los entrenadores lo pueden entender mejor o peor. El fútbol en un vestuario no es solo lo que tú eres capaz de entender del juego. Hay otra serie de cosas muy importantes que tienen mucho que ver con las personas a las que diriges o con las personas con las que tienes que trabajar en el día a día, que tus experiencias vitales les van a ayudar a convencer mejor. Entonces, ahí el futbolista profesional que tenga un buen discurso, que entienda bien al jugador, tiene una ventaja y es real. Sí, sí. Eso hay que entenderlo. Es difícil que una persona que no ha vivenciado ese tipo de cosas, por muy bien preparado que entienda, por muy bien que entienda el juego, que entienda todas las acciones técnicas, tácticas y demás, pueda vivenciar esas cosas y pueda ayudar a un jugador que lo está viviendo en primera persona. Es complicado. Sí, Entonces, hay que desmitificar un poquito ese tema. Está muy bien esos porcentajes. Seguramente con el paso de los años cambiarán, llegaremos a un 50-50 seguramente, pero siempre, para mí, tiene una pequeña ventaja el que está luego preparado. También hay que prepararse, ¿eh? Sí, y yo creo que se están preparando más, ¿eh? Yo que vengo, por ejemplo, Hay de todo. dentro de 380 trabajando con un proyecto de formación a jugadores principalmente de primera y segunda división, lo vemos. El hambre que tienen, no te voy a decir la mayoría, pero un gran volumen de jugadores comparado con hace 4 años, lo que hay hoy en día es Sí. que tienen más ganas de aprender, más ganas se interesan más por lo que está sucediendo en la industria. También yo creo que hay una cosa importante, perdona Mario, que es que los jugadores actualmente, y hace unos años, están también mejor formados, han Claro. estudiado más. Entonces, Y mejor rodeados. Y mejor todo en general. Sí. Entonces, ya es más raro ver un futbolista que llega a primera división que no haya estudiado nada, que no tenga formación, que sea muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Ese jugador cuando se está retirando, también como técnico, también tiene una preparación. Claro. También durante su etapa de jugador, si ha tenido que dejar la carrera porque ya no le daba, pero sí que se ha sacado un curso de entrenador, sí que están más preparados en su vida general. Entonces, obviamente se nota a los entrenadores también. Luego hay un punto que a mí sí me parece a resaltar algún día, y es que el futbolista, generalmente, este es el pensamiento del fútbol, solo puede hacer una cosa, y es jugar al fútbol. En el momento en el que el jugador se distrae con algo, no gusta, y tú lo sabes. Sí, pero está cambiando, pero sigue pasando. Llega un punto en la carrera de un futbolista en la que cada vez más
Perdón, cada vez menos. Llega un punto de carrera de un futbolista en la que tiene que decidir. Eso se ha hecho siempre. Tienes que seguir con tu vida de estudiante o tienes que dedicarte al deporte. No solo el futbolista, del deportista profesional. Pasa que ahora hay más vías. Ahora sí es más habitual que la gente pueda hacer una enseñanza online, que la gente pueda intentar compaginar. Se lo vimos todos cuando fue esta Eurocopa. Fue la Eurocopa que ganamos la selección española. Yamal se hizo famoso porque aprobó el examen de selectividad. Sí, pero no me refiero tanto al estudio, sino a los intereses que pueda tener un futbolista. Sí, que a lo mejor se interese por otras cosas. Sí, que es cierto que no gusta. ¿Sabes? Ese es el punto que no... Claro, ahí siempre suele pesar el lado deportivo, ¿no? De, oye, si de repente me invento, lanzo un podcast y palmo los 3 siguientes partidos, es que ya van a estar diciendo, que este está con el podcast distraído, tal... Y tienes un linchamiento digital hacia tu persona cuando estás haciendo a lo mejor algo, pues... Eso es cierto, porque además tienen una serie de personas que le rodean, que muchos vienen además de los futbolistas, que le dicen, tienes 5 o 6 años para dedicarte a esto, céntrate en esto. Yo he tenido conversaciones con representantes por temas comerciales con jugadores, decir, no, este jugador durante 5 años no va a hacer nada más que jugar al fútbol. No quiere saber nada, es otra historia, ni de inversiones, no quiere saber nada de nada, solo quiere jugar al fútbol. Olvidaos de él. Eso pasa. Que si está bien o mal, para mí creo que el futbolista tiene, como todas las personas, mucho tiempo y puede hacer muchas cosas y no son idiotas, porque muchas veces la gente que rodea al futbolista los mete en un círculo como que no tiene que saber de nada más. Ya me encargamos nosotros de todo. Y no son idiotas, al revés. Son gente que también está preparada, gente que no tiene por qué solo gustarle jugar al fútbol. Total. Le puede gustar el mundo empresarial, le puede gustar el gaming, lo que le dé la gana. Va cambiando, ¿eh? Sí, sí. Porque es un tema cultural. Y a bien, también. Está cambiando a bien. Está cambiando a bien, pero es cierto lo que dice Mario, y pasa que hay un arraigo, hay un miedo, ¿no? No sé. Es cultura del fútbol o del deporte, llega un punto en el que céntrate en esto. Te puede cambiar la vida. Bueno, y lo otro a lo mejor también, ¿no? Pero más que el entorno, yo voy directamente a el director deportivo o un toque desde la dirección deportiva de, oye, céntrate, porque te estás jugando la categoría, nos estamos jugando X y tú estás ahí, pues yo qué sé, exponiéndote públicamente haciendo otra cosa, te ¿no? vas a hacerlo público. Con las redes sociales hay muchos clubes de muy alto nivel que miran mucho si sus jugadores, sobre todo de cantera, utilizan mucho o poco las redes sociales y no les gustan. Yo conozco casos de jugadores de equipos importantes que no han continuado en ese equipo porque tienen una exposición muy grande en redes sociales y el club no quiere. Eso pasa. Es que una cosa es tener una exposición sana y otra cosa es tener una exposición en redes sociales de dudosa calidad, sinceramente. Pero ¿moral o no moral? Claro, moralmente tiene que entrar el club en eso. ¿Por qué? Si es su vida privada, en teoría, para que lo mezclan, pero... Es fuera del trabajo. O sea, no se solapa. Y estoy hablando por este caso que estoy hablando en voz alta, son menores incluso, ¿eh? O sea, jugadores de cantera que el club tiene que decidir si renueva o no renueva. Pues es que y le sesga eso. No me gusta cómo maneja redes sociales. Es que yo creo que dices, mientras no dañes la imagen de tu empresa, en este caso el club, no debería haber problema. O sea, porque a lo que voy es tú, por ejemplo, por estar aquí, fuera de tu horario laboral, si tu empresa factura menos de repente este año, ¿es culpa de que estás dedicándole una hora? No. ¿Por qué un jugador? No, hombre. Ya, pero yo a lo mejor como jefe digo, este empleado no está a lo que tiene que estar. Fuera. Además, llega un punto en el que tienes que decidir entre dos. Bueno, claro, ya. Tienes que decidir entre dos y que para mí es una pena, pero puede pasar que la barrera se caiga hacia un lado a otro por algo que no tiene que ver con lo deportivo. Porque digas, pues a nivel deportivo estoy ahí, pero es que este no me gusta lo que transmite por redes sociales, o este está más pendiente de cómo lleva el pelo los domingos que este otro. Eso pasa, ¿eh? Es real, ¿eh? Es real como lo había visto y pasa, ¿eh? Claro, al final es la interpretación que tengas al que lo pones todo en la misma balanza, ¿no? Y al final una cosa, pues, eso puede decantar a mal o puede decantar a bien. Hoy en día, para uno o para otro. Y esto es, yo creo, un consejo para cualquier persona. Hoy en día, en cualquier ámbito de la sociedad, del trabajo, de todo, una de las cosas que primero se buscan de todo el mundo son las redes sociales. Y googlear. Y entonces, para bien y para mal. Para bien y para mal. Es algo que para mí es una parte que hay que empezar a educar a todos los jóvenes sobre cómo gestionar eso, porque es importante. Total, sí. Que hablando de lo de Levi, compró
muchos clubes antes, o sea, con el Tottenham hizo más compras ese grupo. No inversor. sabía yo eso. Sí, sí, en A ver. el 2004 o algo así, creo que compró varios clubes, pero por ciertas normas de la FIFA se tuvo que deshacer en 2006 o algo así. Pero compraron un montón de clubes en 2004, varios clubes. Sí. No, ese Que ahí dato está el no tema lo tenía yo, ¿eh? de la multipropiedad. Es Qué que ahora, bueno, claro. ahora hay muchos, cuéntanos, porque ahora ¿cuántos hay? No te voy a decir el número exacto, pero es verdad que en los últimos 5 o 6 años Se ha puesto muy de moda. ha crecido mucho. Además, hablamos solo de fondos de inversión, pero hay diferentes vehículos de inversión. Pues no es lo mismo el grupo, por ejemplo, que compró el Liverpool hace unos años. Además, a un precio irrisorio, creo que fueron, es que no quiero meter ahora en cifras que no controlo, pero vamos, si ahora mismo tiene una valoración de unos 2.000 millones de euros, lo compró por muchísimo menos dinero y ha conseguido revalorizarlo, ¿no? Y luego tenemos pues otros casos, como puede ser, por ejemplo, el Citigroup que conocemos, 77 Group, etcétera, que ya sí que son fondos de inversión como tal especializados en deporte, ¿no? Otro día, si queréis, podemos entrar a hablar y a contar un poco a la audiencia cuáles son los diferentes modelos de inversión o vehículos de inversión que están entrando o apostando muy fuerte, ya no solo en fútbol, en clubes, porque también en competiciones, en activos como en infraestructuras, en broadcasting. Si queréis un día le podemos dedicar a ese espacio. Sí. Pero hoy traigo también otro terremoto que ha habido en agosto, mientras estábamos los tres con una piña colada a la mano, que es la FIFA, ¿vale? Viendo un poco los movimientos que están surgiendo debido a lo que estábamos comentando del volumen de fondos de inversión que están entrando en el fútbol, una nueva normativa que prohíbe los traspasos y cesiones entre clubes que pertenecen al mismo grupo empresarial, ¿vale? Esto yo creo, y esto ya es especulación, o digamos, lo he cosechado yo mismo, pero yo creo que aquí Todd Boehly se lleva la medalla de quién se ha llevado el gato al agua, ¿no? De quién ha levantado la liebre. Me dirán los otros, el Citigroup, coño, llevo yo aquí haciendo las cosas los últimos 10 años bien, en la sombra, y llega aquí el del Chelsea como un elefante en una cacharrería y se pone ahí a vender. Bueno, sabéis que también tienen el Chelsea, tienen a Estrasburgo de Francia. Que de hecho, un club que, para ponerlo, hacer un símil, con todos mis respetos, puede ser parecido a un Alavés, ¿no? En lo que puede ser la Ligue 1. Y lo ha llevado a la Conference este año, ha invertido, por ejemplo, en este mercado más de 122 millones de euros. Un club, repito, que hace 3-4 años vivía en la escasez en cuanto a poder permitirse movimientos en fichajes. Y claro, gracias a la ayuda del Chelsea, del fondo de inversión, pues han conseguido comprar mucha cantidad de jugadores, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que el Chelsea opera muchas veces por detrás en la sombra, fichando, por ejemplo, a jugadores como Julio Enciso del Brighton por 9,5 millones, que no va al Chelsea, sino va al Estrasburgo, etc. Entonces, este es uno de los casos que ha cogido la FIFA, porque ya lleva años mascando esto debido a las denuncias que hay en los clubes de esas ligas, ¿no? Damnificadas, y ha dicho, oye, se prohíben los traspasos y las cesiones entre clubes que pertenecen al mismo grupo empresarial. No sé, no tengo el dato de cuándo entra esto en vigor, pero lo vamos a ver cada vez más reducido, este tipo de movimientos, ¿no? Pues lo que hemos visto en los últimos años con el Girona, lo que hemos visto entre el Chelsea y el Estrasburgo, etcétera, ¿no? El grupo Pachuca en México. El grupo Red Bull, ¿no? Red Bull. Sí, aquí lo que se busca mucho es evitar ese acaparamiento de jugadores, ¿no? Lo que estamos viendo también, pues yo qué sé, el Chelsea de nuevo, que te ficha 8 porteros en una misma temporada, más de cara a moverlo a sus clubes estratégicos para revalorizarlos y luego venderlos más caro. O sea, utilizar eso como un mecanismo de revalorización de jugador, ¿no? Es que tiene sentido porque al final es como jugar a un videojuego con dos equipos, como jugamos al Fantasy, que está muy de moda, y coges 2 equipos, entonces te puedes hacer intercambio de cromos entre sí. Así a bote pronto. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor habría que haber explicado esto antes de que lo pudieran hacer. Porque ahora las normas de juego cambian. Entonces, ahora el Chelsea, ¿cuánto ha invertido el Chelsea en Estrasburgo? Los últimos 10 años. No sé, o 5, me da igual, desde que estén. No, llevan desde el 2023. Pues 3 años, me da igual. Sí. Pero habrán invertido una serie de dinero, de infraestructuras y demás, para que ahora no puedan hacer lo que en principio valía. O sea, yo creo que el artículo sensacionalista, ¿no? Creo que no va a ser tan fuerte como lo que luego va realmente a ser. ¿Por qué? Porque tampoco lo que podemos hacer es espantar posibles inversiones de otros grupos, ¿no? Y
no sé, hay cosas que no veo mal y hay otras cosas que sí veo mal. Pero sí es cierto que, bueno, pues que si podemos inyectar y profesionalizar varios equipos en diferentes ligas, fantástico. Habría que ver cómo puedes ajustarlo para que no sea demasiado Sí, feria, ¿sabes? Es que, bueno, es que en realidad, siendo todo del mismo grupo a nivel económico, tampoco es una gran... Porque, fío, aunque estés... Lo que pensamos todos, pongo un jugador de 2 millones de euros a jugar en el Estrasburgo y lo ficho yo luego por 6 millones de euros. Le estoy metiendo 4 millones de euros de beneficio a Estrasburgo, pero en realidad es el mismo grupo. Es para los mismos. Sí, pero tienes a lo mejor un jugador como Mamadou Sarr, que en el Chelsea no te va a No va a jugar, jugar y allí va a ser importante y se va a revalorizar. y se va a revalorizar. Y a lo mejor lo vendes el año que viene por 25 o 30 millones. Sí, pero ¿quién pierde con eso? Nadie pierde con eso. Sí, pierden los que compiten en la Claro. Ligue 1 que dicen, oye, ¿cómo puedo acceder a este jugador, el Estrasburgo? Que no estaba jugando ni en Europa el año pasado. Porque no está jugando con el dinero del Estrasburgo. Ya, pero está claro. jugando con el dinero del Chelsea. Claro, No, o sea, no, el Chelsea, no, generas de un grupo. desequilibrio en la categoría, porque jugadores, o sea, equipos de, digamos, mismo perfil que el Estrasburgo en este caso, no pueden competir con las mismas armas. Dicen, joder, le han cedido a un jugador que tiene un valor de mercado de 20 millones, cuando, o sea, si no tuviera el Chelsea sería imposible que pudiera acceder a eso. Por ejemplo, en España, para eso está la liga. Claro. Con el control económico. Efectivamente, pero claro, en ligas lo que hablábamos, un poquito más livianas en el tratamiento Claro. tratamiento financiero, puedes A ver, operar. ¿Cuántos grupos han comprado un club aquí en España? Nada, solo Girona, yo creo, ¿no? Bueno, en primera división. Y se lo pero sí. encontraron. Y se lo No, y encontraron. luego, claro, por ejemplo, por con qué lo hacen? Ya Almería. han tenido problemas. Eso lo ¿Por han qué cedido, no sí. lo hacen más? Sí, y Sí, con el sí. Almería pasó, cuando lo compró Turki, que además quiso meter mucho dinero y la liga le dijo que no. De hecho, tuvo que meter una nueva normativa a la liga para poder evitar ese tipo de caso que no se había dado previamente, ¿no? Bueno, ahora tenemos Oviedo, ahora tenemos Girona. ¿Qué más tenemos? Bueno, en tenemos el primera? Sporting de Gijón, No, pero esto es segunda. que No, es pero eso en Orlegui. primera. Ah, perdón, en En primera. segunda que tenemos Almería, Sporting. Sí. Almería Sporting. Podríamos decir. El Valladolid no es ahora, ¿eh? No, Valladolid. No. Bueno, el Valladolid no, pero es que es Podríamos inversor, pero yo creo que no es decir fondo. Depor, que tiene algo ahí en No, Portugal. no, porque es un empresario, el Vale. que se ha quedado con el 100% de las acciones que ha ido comprando. Ah, vale, vale. no sé. No, yo creo que Oviedo. Bueno, que no hay un División. gran número. No hay un gran número. Pero porque hay un control financiero de la liga. Efectivamente, y garantiza esto, que el mercado sea más equilibrado en cuanto a no excederse y que, oye, equipos del mismo perfil, pues de repente no se pongan aquí a recibir jugadores. A mí lo que sí me parece que sí que deberían controlar a nivel UEFA es que, y ya pasó con el caso del Girona y el City, que luego no puedan jugar entre ellos, porque tú fíjate que hay una eliminatoria de Champions y juega el Chelsea con el Estrasburgo. Llamo Claro. 100% al Estrasburgo. Llamo, yo soy presidente del Chelsea y le llamo. Hombre, claro. Si Le digo, no, hola, es- chicos, ya sabéis lo que hay que si hacer. es que no es que le llames, es que es tu club. Ujú. Es que es como si estás jugando contra el filial o contra el segundo equipo. Y luego claro. también lo hemos visto en el mercado estos años con Textor, por ejemplo, que ha hecho movimientos muy raros entre mover a jugadores del Botafogo, Lyon, de repente ahora, no sé si os habéis enterado hace poco también, que ha denunciado el Botafogo, pero no sé si son 40 millones de euros de daños y perjuicios porque... Por eso, ¿no? Claro, porque, oye, han mandado jugadores allí, pero no han cobrado lo que deberían de cobrar. El jugador de repente se devalúa por la situación del Olympique de Lyon, que le descienden en principio a tercera, entonces se tienen que deshacer de él para poder llegar. Y claro, todo eso afecta, ¿no? Y Si tú te estamos cuentas hablando como... de que el control financiero de la liga francesa es liviano, imagínate el control financiero de la liga brasileña. con Por todos eso, los respetos. efectivamente. Sí, claro. Y muchos se aprovechan un poco de eso. Claro. De, oye, qué normativas Claro. son así un poco menos estrictas y puedo aprovechar yo para hacer un poco de... Bueno, de negocio, ¿no? De revalorizar activos, o de comprar barato y vender caro, etcétera. Claro. Que, bueno, Es que claro, eso- si no está hecha la ley, Ya. no la vamos a llamar trampa, ¿no? Es, O sea, es simplemente evaluar tu propio mercado. Pero no, por ejemplo, ¿cómo lo gestionaron? ¿Cómo hicieron al final entre el tema del Girona y el City con el tema de Champions? Porque se tuvo que salir el Girona del grupo para poder jugar Champions, ¿no? ¿Cómo fue? sí, yo creo que fue... Tuvo que vender parte de sus Claro, Sí, ahí justo. está. eso es. Se deshizo. Se hizo, pero no del 100%. No. No. Fue de un porcentaje, creo, y no recuerdo bien si tuvieron que cambiar temas de Hubo del lío, Consejo de o sea, Administración. hubo lío porque es normal. Porque Sí, es que si normal. no, tiene sentido de que no te dejarán competir en la misma categoría, porque al final es un club asociado a ti. Aquí en España, el Atlético de Madrid lo ha hecho muchas veces con la famosa Academia de Atlético de Madrid, que
La federación lo tenía muy reglado hasta que lo trillaron demasiado. Que es club asociados. Tú puedes ser club matriz y tener clubes asociados. Y se pueden llamar igual que tú, no pasa nada. Pero luego no pueden jugar en la misma categoría que juegas tú. Claro. Y los jugadores no se pueden intercambiar de unos a otros si es un club asociado. Si es al revés, si tú eres asociado y el club está por encima, sí. Eso aquí en España se hizo. Le ha pasado mucho, que de hecho han cambiado ahora tenían en juvenil, División de Honor, tenían al madrileño y al Atlético de Madrid. Y claro, de hecho coincidieron, hubo un año Y se cambió que coincidieron en la eliminatoria, me acuerdo, de Copa del Rey o Copa de Campeones. No, coincidieron en un final hubo hace ya 6 temporadas, creo que fue, o 7 temporadas, una última jornada de División de Honor juvenil entre el Atlético de Madrid, juvenil A, y Atlético de Madrid madrileño, juvenil B. Y se jugaba el descenso el madrileño. Y el Atlético de Madrid, juvenil A, estaba en tierra de nadie, última jornada de liga. Obviamente se dio el resultado que se tenía que dar. Y luego lo movieron al grupo valenciano. Para que no pasara eso. Y ahora ya directamente lo han cortado. Claro, ya lo han cortado. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en División de Honor, Y tú estabas por ahí. el madrileño estaba en Valencia. Jugaba en Valencia. Sí, claro. Jugaba Valencia a raíz de ese año. Cuando la última jornada de liga. Esto ya fue hace siglos. No tanto. O sea, a lo mejor... Yo era juvenil hace siglos. Pero el caso que yo os cuento ha pasado. Ese caso fue, yo me acuerdo, o sea, a lo mejor no fueron 5, fueron 10, pero que pasó. Y a raíz de eso fue cuando lo llevaron a Valencia. Y ahora han tardado. Sí, a lo mejor han tardado 10 años, a lo mejor 10 años, pero lo han quitado. O sea, ya no se puede hacer eso porque adulteraba la competición. Sí. Bueno, pero esto tendremos que hacer seguimiento para ver cómo afecta un poco a todo este movimiento de nuevos inversores que entran dentro del mundo del fútbol, ¿no? Ya no solo en España, en Europa. Ya estamos viendo que ya no solo que compran un club, compran un grupo. Y un grupo que quieren tener un equipo en primera división en Francia, un equipo en primera división en Alemania, un equipo en primera división en España, un equipo en primera división en Australia. Porque es que el modelo, recursos. su estrategia es esa. Mira Red Bull. Justo. O sea, es esa. Y Yo, además, si no meto pasta. Claro. Sí, totalmente. Sí, pero bueno, es una palanca más la que tienes de cara a rentabilizar, o sea, sacar beneficios. Algo más, sí. Es algo más. No creo que sea la palanca en general pero en que fútbol, te mueva. Chirría. Sí, no, absolutamente. Chirría. Sí. A nivel deportivo, ¿eh? A nivel empresarial, no, pero chirría. Y entiendo que los que estén a su alrededor digan, ostras, es que no estoy jugando con las mismas normas. Totalmente. Que ahora mismo sí, porque nadie ha dicho que no se puede hacer hasta hace poco, pero... Yo como tema para concluir, ¿hemos acabado este bloque? Sí. Yo creo que hemos tenido suficiente. Pues ya para terminar, ha sido noticia, bueno, fue noticia hace tiempo, pero bueno, ha sido noticia ya porque se ha hecho oficial la sanción que le han puesto a Geray, jugador del Athletic, sobre el caso de dopaje. Un caso de dopaje involuntario. Parece ser que, bueno, pues tomó algún tipo de suplemento para el cabello que le dio su pareja y, bueno, pues le saltó en un control antidoping. El 1 de mayo en un partido contra el United. Claro, da positivo por una sustancia y, claro, ¿qué pasa? Que él inicia sanción de forma, digamos, provisional el 2 de junio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? No se ha resuelto el caso hasta ahora. Entonces, bueno, empieza a contar, es una sanción de 10 meses, y empieza a contar desde ese 2 de junio. Claro. Por lo que ya se puede se reincorporar. los 2 meses. Justo. Claro, se ha quitado esos meses de verano. ¿Qué pasa? Aquí hay algo importante. Cuando esto es un suspenso de empleo, quiere decir que el jugador no puede ni entrenar ni jugar con un equipo que pertenezca a cualquier organización deportiva. No puede seguir la empresa. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace la mayoría de jugadores que tienen estos problemas? Pues se van a jugar a clubes que es categoría amateur. Se van a tercera o la antigua segunda B. Entonces, él se fue al equipo de Muniain. Se va allí a entrenar. ¿Por qué? Porque no puede estar en el fútbol profesional. O sea, es que no puede ni entrenar. Sí, no puede entrar en Zama. ¿Vale? Claro, esto es un marrón para el Athletic. Sí. ¿Por qué? Porque estás perdiendo a un jugador Importante, durante muchos meses. Sí. Claro. Aquí hay una cosa importante. Los clubes lo que hacen es prevén una especie de cláusula para este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué hacen? Lo que hacen es, oye, si hay una falta por doping, se te puede o suspender de empleo o nos obliga a la resolución del contrato. ¿Qué pasa? Que aquí hay algo involuntario. Entonces, lo que suelen hacer es tener este caso, ¿no? De decir, oye,
si surge esta parte de doping, yo te resuelvo o no te resuelvo el contrato. O sea, o te suspendo solamente o te rompo el contrato completamente. Aquí también los jugadores lo que dicen, oye, esto es involuntario, no me jorobes. Es que, No me puedes echar por algo que ha sido un accidente, como yo no me puedes echar porque yo me haya lesionado. claro, ¿vale? sí, hay que explicar ahí un par de cosas. La primera, Geray fue un jugador que tuvo Cáncer. Sí. tuvo un cáncer, entonces tuvo 2016. una medicación importante, que la liga que desde entonces por eso tuvo Claro. era una especie de proteína para el pelo, alguna historia de esas, nada fue normal, y que luego, mucha gente no sabe, hay una parte muy importante de la alimentación, suplementación y vitamínico y demás que lo proporciona el propio club a los jugadores. Entonces ha habido casos de futbolistas que han dado doping por cosas que les han dado desde el club. Entonces en el contrato viene reflejado que si es algo que el club te ha proporcionado, que tú has dado doping, el contrato no se le puede resolver, es el club un poco se hace responsable. Claro. Y pone muy claramente que si no, que si tú es algo que has hecho tú por tu propia voluntad fuera de los servicios médicos del club, directamente te pueden despedir sin ningún Claro. tipo de Pero en este indemnización. caso contemplamos dos cosas. Uno, que el club no No tiene lo ningún había tipo de hecho, responsabilidad, eso es. pero que en tu caso, uno, tú has sido consciente, ahí sí que yo creo que los clubes pueden romper el Rescindir, contrato, 100%. pero ponen otra cláusula de decir, oye, no ha sido cosa nuestra, ha sido una involuntariedad tuya, vamos a suspender el contrato como pues la falta que tienes, suspenso de empleo y sueldo, ¿no? Él sí es cierto que se puede reincorporar 2 meses antes ya con el grupo. Ya ¿eh? puede empezar a Sí. entrenar. O sea que dentro de no muchos meses, o sea, ya en Febrero. febrero va a poder entrenar con el grupo. Pero yo era más un poco de introducción del tema para que la gente supiese cómo funciona, pero más también todo lo que el cuidador, o sea, todo lo que el jugador se tiene que cuidar. Es que tiene que Sí, cuidar sí. cualquier medicamento que toma, Todo. pero cualquier Bueno. tontería. Imagínate, un medicamento del niño, de la niña, que se está tomando, y tú lo pruebas a hacer así un poco, como te hagan un doping así tonto el fin de semana, la puedes liar parda, ¿eh? Normalmente depende de los clubes. Les dan antes de empezar la temporada o cada año, les dan unas charlas y unas formaciones, primero de las federaciones y después internas dentro del club, de todos los posibles medicamentos que puede ser doping. Porque puede dar doping y qué pueden hacer y qué no pueden hacer y qué pueden tomar, qué no pueden tomar. Por eso os decía antes, hoy en día los jugadores, casi cualquier deportista profesional, ingiere muy poquitas cosas que no le han dicho que ingiera. Muy poquitas, ¿eh? De hecho, casi todos ya desayunan en el club, Sí. suelen comer en el club, las cenas sí que suelen hacerlas en sus casas, pero por un servicio medio que le dicen come esto, esto, esto y esto. Cuando un jugador se encuentra mal, al primero que llamas al club, oye, me encuentro mal, ¿qué me tomo? Tomas tomarte esto y esto. Pues, La realidad está muy es que controlado. los futbolistas no van al médico como va una persona no, no, normal. no. Quiero decir, él llama al médico del club. Totalmente. Cualquier gestión que necesite, cualquier prueba, se lo gestiona el club. Justo. Un a mí nos lo dijo Joan Capdevila, nos dijo que yo cuando me retiré, yo no sabía ir al médico. Claro, es que no. ¿Por qué? Porque todo te lo facilita el Todo, club. claro. Tú no tomas nada sin llamar al médico. eso Porque el es. médico sabe perfectamente lo que puedes y no puedes tomar. ¿Sabes? ¿Cómo se me llama el jugador del Sevilla? Que también le... El argentino. Sí, ¿cómo se que no me sale Sí, el el nombre? Papu Gómez. Papu Gómez. Papu Papu Gómez. Gómez Estuvo con el alegó. manchego, ¿no? Entrenando algo Estaba así. el Manchego, sí. Ciudad Real, Estuvo, Manchego. pero lo han fichado este año en Italia. Ahora ha Sí, vuelto. sí, pero Ha estuvo estado 2 entrenando años. con el manchego. Sí, ¿eh? Claro, por el doping. Joder, sí, sí. de verdad. 2 años. Vaya lujo, macho. Sí, sí. Pues bueno, el caso del doping fue precisamente por un medicamento en casa que se encontraba mal. Él alegó que... Hay uno que tiene mucho miedo, que es, ¿cómo se llama? No sé, no quiero decir el nombre, pero no me lo sé. Las picaduras de las avispas, Sí. eso da doping a lo bestia. ¿Cuál? Ah, sí, ¿eh? No sé cómo El afterbite. Hay uno, Ah, no sé sí. cuál es. Hay uno de que para las picaduras de avispas que da doping bestia. Y ha pasado a ciclistas, ha pasado muchas veces a los ciclistas que les pican avispa montando y Sí. no se pueden tomar nada. Y a los futbolistas que se lo advierten, si os pican avispa, que la típica chorrada, te pican avispa, en tu casa tienes un afterbite y te lo echas. No os echéis absolutamente nada. Entonces, les educan desde muy jóvenes además, que cualquier incidencia, se encuentran mal, te pican avispa, cualquier cosa, llames al médico del club. Y entonces el médico del club te va a decir, ven, o tómate esto, o haz esto otro, haz lo otro. Sobre todo para ahorrar ese tipo de cosas. Sí, sí. Porque también hay que explicar cómo funciona un antidoping en futbolistas. No todos los jugadores, todos los partidos pasan el antidoping. En todos los partidos de primera división hay 2 futbolistas que pasan el antidoping. Cuando van a empezar se lo dicen, tienen que quedar y hacer un análisis de orina para pasar el antidoping. Entonces, Que le dan cerveza para que me den antes. sí, claro, mucha agua. No cerveza. sabía, ¿eh? Sí. Joder. Está ahí Mau diciendo, Pero hazte la foto, ¿eh? Súbela. Y entonces los jugadores cada vez y tiende a más
Ya ni comen, ni beben, ni hacen prácticamente nada si no está por una prescripción médica del club y demás, para evitar este tipo de cosas. Es rarísimo ese tema. Es que el tema de Geray, yo había pasado un cáncer. Claro. Aparte, cuando tienen ese tipo de cosas, que eso, por suerte hay pocos, también tiene unos ¿cómo se dice? Una especie de protocolos especiales de FIFA que les permiten tomar medicamentos que pueden luego a consecuencia dar positivos. O sea, ahí no pasa nada. Claro. Es que Geray ya estaba recuperado y esto parece que ha sido total, Sí, pues eso, muy mala suerte. Fíjate. Pero fíjate cómo es la ley, que aún parece que está súper demostrado que efectivamente es algo que no favorece el rendimiento deportivo, que encima Da fue igual. da igual. Tú vas a chupar 10 meses de sanción porque el sí. doping en eso es... Pierdes un año deportivo. Son duros con eso, ¿eh? Sí. En No eso sé, no sí, se, sí, no o sea, se andan ¿No os cochiquitas. acordáis de Pep Guardiola? Pep Guardiola cuando Sí, firma por el Brescia. da positivo y este hace de todo, recurre, manda de todo, no sé qué. Y No se pudo, comió 2 sí, años de sí. sanción. Sí. Que aquí finalizamos el capítulo de hoy. Me gustaría que comentemos, Sí. porque Geray ha estado entrenando con un tercera división. Me gustaría que comentemos cómo el nivel afecta o sea, y las diferencias que hay de niveles en cada punto. Porque jugador de primera que baja a tercera, a mí me parece que baja a tercera. Al nivel. O sea, que su nivel hace 100%. Sí, ¿eh? Te podría debatir si el los nivel- ritmos, cuidado, ¿eh? No, hombre, claro, pero... Los ritmos, cuidado. Al final siempre por adaptación, que el deporte es un medio de adaptación, cualquiera persona que entrena lo que está haciendo es adaptarse al medio, Sí. entonces te adaptas a la base, te adaptas a al general. Entonces, el ritmo, tú te vas a adaptar al ritmo de tus compañeros y de tus rivales, es normal. Es como al revés, si alguna vez os ha pasado que tenéis un cierto nivel y vais a jugar con gente de peor nivel que tú, al final acabas diciendo, joder, qué malo soy. Pues esto es parecido, no a nivel técnico, es a nivel de ritmo y a nivel también de velocidad de ejecución. Sí, o concentración también, ¿no? Velocidad de Vas bajando ejecución. la guardia. Y es un problema, porque si vas a hacer, en este caso, imagino que es, oye, no sé, que no esté parado, que tenga ritmo, que tenga competición, tal, para luego volver al fútbol profesional, va a tener que hacer una adaptación al fútbol profesional. Entonces, esos Tiene 2 meses, o sea que esos 2 meses ahí para FIFA eso. lo hace bien. Sí, pero es una faena, porque son 2 meses en los que tu equipo está en competición. Va a Claro. tener que estar en el filial. Y en la parte caliente del año. Es verdad. Nada, a esa Sí. a esa altura no pueden Es ni muy entrenar. difícil, ¿no? Entre con el filial o le cogerán aparte. O sea, luego se irán, pero A un amistoso que organicen con el filial. Y para la que se- temporada está perdida. Y no tiene ahora entrenadores del Athletic. Seguramente que vayan para allá. Nada, ¿eh? No pueden, que a por- nivel. No, ya no te hablo, por No pueden, supuesto. Como le pille la FIFA, Sí, cuidado. no pueden. No pueden. Ya, Le empapelan. Además que en el País Vasco es súper. Es algo muy coloquial en todos los equipos, que los equipos son clubes asociados. Es decir, Sí. Athletic Bilbao tendrá Buah, 50 muchísimos clubes afiliados, asociados. sí. Entonces, obviamente, encima está Munein. Será uno de los asociados, habrá comunicación. Sí, Sabrán sí, cómo pero- está, pero no puede ir un de entrenador. Eso No, es. no puede ir un técnico del primer equipo. Así que vamos a comentar un día ese tema Sí. de los niveles. Muchas gracias a todos y dejadnos en comentarios próximos temas. Muy bien, pues gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias. Adiós.